Soy José Manuel Pérez Latorre. He sido convocado para modelar este coloquio que por otra parte tiene el interés de la reflexión de lo que significa cualquier operación sobre la ciudad, con todo lo que implica en ello, y que va a tener como ejemplo la remodelación que planteó Emilio Puertas en Baracaldo como un elemento, diríamos, que nos va a permitir empezar a hablar del tema. Como esto cada uno tiene que explicar, entre ellos el arquitecto, las cuestiones que ha de proponerse, sin más dilación, más que saber que vamos a hacer esto, voy a dar en este momento la voz al señor Vandrés, que por parte de Cámara de Comercio y por parte de la Federación de Constructores, explicar, diríamos, un poco su intervención. Muy bien, buenos días, casi buenas tardes, casi. Bienvenidos a la Cámara de Comercio de Zaragoza. En primer lugar, lo lógico es agradecer la asistencia del consejero de Urbanismo y Equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano. No tenemos, pero esperamos contar luego con él, con José Manuel Ruiz de Termiño, director gerente de Zaragoza Vivienda, con José Manuel Pérez Latorre, que va a conducir toda la jornada, y por supuesto dar las gracias al arquitecto Emilio Puertas, que nos ilustrará con el proyecto de remodelación del barrio de Beurco de Baracaldo, un ejemplo de transformación urbana que nos descubrirá la metamorfosis que ha experimentado este barrio de vivienda obrera construida en plena época industrial, a través de la construcción de nuevas viviendas y la sustitución gradual y ordenada de las viviendas originales. La transformación urbana de los barrios es clave para el desarrollo de una ciudad, que está en constante crecimiento, y para su sociedad, que evoluciona. Con el paso del tiempo, las condiciones socioeconómicas de cada barrio han evolucionado y el urbanismo debe cambiar al mismo ritmo para adaptarse a las nuevas necesidades de sus habitantes y mejorar sus condiciones de vida. Zaragoza es la quinta ciudad de España, es un ejemplo de ciudad que evoluciona. En las últimas décadas ha experimentado una gran transformación, un sector inmobiliario en constante crecimiento hasta la irrupción de la crisis, ¿no? Un proyecto de transformación en el que tuvieron mucho que ver la alta velocidad ferroviaria y el que en el año 2008 se desarrollara aquí la Exposición Internacional de 2008. La crisis sanitaria que estamos viviendo nos ha traído restricciones de movilidad y estamos haciendo más vida en nuestros barrios y en nuestra ciudad y entorno. Esto nos ha permitido descubrir muchas circunstancias que normalmente en la rutina diaria son pasajeras. Está clara que el urbanismo debe avanzar al mismo tiempo que la sociedad, y hoy descubrimos cómo de la mano de los expertos debe de producirse. Cedo la palabra, aunque me la había cedido previamente, a José Manuel Pérez Latorre para que conduzca toda la jornada y que disfrutemos de un asunto que creo que es muy interesante y muy necesario, al margen de lo que hablamos constantemente de rehabilitación. Nosotros desde la Asociación de Promotores queremos abrir esta puerta que tardará tiempo en que se desarrolle, que es la puerta de la regeneración urbana. Gracias. Sí, gracias. Antes de darte la palabra, Emilio, el señor René de Inmetal, que es el que un poco promociona, digamos, este coloquio, él querrá pronunciar unas pequeñas palabras y a continuación comenzará. Por favor, René. Sí, buenos días a todos. Buenos días, Emilio. Para mí, al margen de la figura que represento como patrocinador con nuestra marca Itesal, fábrica de extrusión, de diseño, fabricación y comercialización de sistemas de aluminio para la arquitectura, para mí es una satisfacción doble, porque Emilio, tú has estado al menos en espíritu en esta sala, hará cosa de 2 años, una cosa así, pues en un evento del pool de la construcción de la Cámara de Comercio, pues que yo puse el ejemplo de la reestructuración del barrio de Beurco porque tuve el placer, no exento en su momento de cierto sufrimiento, pues propio del desarrollo de las obras, pero de participar en las obras. No te acordarás de mí porque tuvimos solamente una reunión en la obra una vez inicialmente y luego ya pues yo pues a través de nuestro industrial pues departía pues con Jesús Ramírez, pues con Igor, con José Chu, que hacían un poco las labores de jefatura de obra, ¿no? Pero precisamente por eso para mí es un placer especial, porque yo sí que considero también, y así cuando lo nombré aquí lo mencioné, creo que es un claro ejemplo de éxito.
No. Bueno, pues hecha esta introducción por parte del que promociona este evento, Emilio, tienes tú la palabra para empezar a desarrollar el tema que nos trae como eje de la reflexión sobre la transformación urbana. Adelante. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación para poder estar con vosotros y poder compartir esta experiencia. Y encantado de volverte a saludar, René, que, bueno, porque efectivamente entre otra serie de productos industrializados que se pusieron en la obra, pues la carpintería de aluminio tuvo una gran presencia. Así que encantado de estar con vosotros y muchas gracias. Bueno, pues inicio rápidamente un poco la explicación, que como deberá ser breve y como hay tantas cosas que decir, probablemente voy a tender a extralimitarme. Voy a ver cómo lo puedo concentrar. Bien, vamos a ver si tengo por aquí el puntero para poder indicar. A ver, ponemos el puntero. Bueno, en esta imagen vemos el barrio original de Beurco, que fue un asentamiento que se construyó en los años 50 como respuesta a la migración importante que hubo de tipo obrero para paliar las necesidades de mano de obra, pues, en esa zona de la margen izquierda de Bilbao. Pues ahí se construyeron del orden... A ver, ¿no tienes...? No, bueno. Bueno, a ver si lo puedes, que el puntero no sé si se llega a ver, ¿lo llegáis a ver? Sí, sí. Bueno, bien, pues el barrio de Beurco histórico, digamos, es este conjunto que estoy aquí perimetrando con la flecha, que se construyó entre 1951 y 1958 en varias fases. Hay que decir que es interesante ver esta zona de aquí, que son del orden de 750 viviendas y el resto son unas otras 100 viviendas, en total aproximadamente 850. No conozco exactamente el número de viviendas, sí, sobre las que actuamos, que fueron las que estaban afectadas por esa patología de la luminosis. Entonces, este barrio que tuvo que transformarse por mor de esa patología importante, pues al final dio como resultado esta construcción, que es esta transformación, esta metamorfosis, que es la que vamos a explicar. Vemos que hay aquí alguna cosa que se puede explicar, cómo es efectivamente esta sección, ¿no?, quirúrgica de parte del barrio, porque lo que no estaba afectado no fue sustituido. Y esta sustitución era inicialmente un problema social muy grave. Claro, había 750 familias que además tenían unas rentas, pues, limitadas, la mayor parte de ellas, y se encontraban con una patología que amenazaba con la ruina de sus viviendas. Esto era un problema social primero, pero luego también un problema político, ¿no?, porque las autoridades, tanto municipales como del gobierno vasco, no sabían cómo hacer frente a este problema de dotar de viviendas a toda esta gente que estaba sufriendo ese importante problema de perder casi su principal bien, que era su vivienda. Así que hubo una respuesta, digamos, que conjugó la política, ¿no?, porque la política interviene de una forma importante, las autoridades municipales, bueno, para la política, la arquitectura y, bueno, y el acuerdo entre los diferentes intervinientes, promotores y vecinos. O sea, que es un conjunto de voluntades que se aunaron para luego llegar a un fin, pues, exitoso. ¿Por qué tuvo un protagonismo municipal desde el punto de vista normativo? Porque hubo que redactar un nuevo PERI de manera que toda la operación, que es la clave, una de las claves, se sufragó con la ampliación de la edificabilidad que tenía el barrio, de manera que las viviendas excedentes a las 750 para poder realojar a los vecinos, que fueron 490, fueron suficientes como para poder sufragar el conjunto de la operación, ¿no? Y esta es la clave. Esta es una de las claves. Otra de las claves es que el realojo de los vecinos debió hacerse de una forma paulatina,
de manera, voy a ver, ahí va, si no, sí, vale. Paula, aquí vemos el barrio ya en planta, se ve la zona de actuación y aquí ya vemos esa voluntad de actuar por fases de manera que hubiese una convivencia entre lo construido y lo nuevo, con migraciones que no voy a explicar aquí muy detenidamente, pues son un poco largas, pero bueno, una fase inicial, estos primeros vecinos, 150 viviendas, tuvieron que realojarse fuera del barrio porque hubo que, por aquí empezamos la operación, y luego en sucesivas fases se fueron construyendo, se rehabilitaron viviendas incluso del propio barrio y de una forma paulatina. No voy a extenderme demasiado, aunque aquí está la clave también, la posibilidad efectivamente de que ordenadamente, de una forma racional, se puedan ir realizando operaciones de demolición, realojo provisional, realojo definitivo y construcción total. En este esquema vemos que al final esta franja que viene aquí como verde, está en verde, estos fueron las viviendas libres que permitieron la financiación de toda la operación. Las fases aparecen aquí de nuevo, las fases tienen una importancia vital por lo que estoy explicando, ¿no? La fase inicial que permite el primer espacio liberado dentro del propio barrio que se inicia y luego las sucesivas fases. La fase primera que está aquí, ahora lo veremos en fotografías que van ilustrando todo este proceso de una forma más clara. La fase segunda estaba en la fase segunda sur y la fase segunda norte. Todo esto... Pues creo que se nos ha ido Emilio. Tiene el sonido. Sí. La verdad que vemos el primer vaciado que se realiza en estas viviendas. Poco a poco se va ocupando con la primera fase que simultanea su acción en el tiempo con el derribo de nuevas viviendas. Las viviendas de la fase inicial crecen, empezamos la construcción de estas y bueno, y se van en ese proceso que hay que decir que aquí ya probablemente en el año 2004 ya estaban acabadas estas viviendas de aquí y se producirían los primeros realojos definitivos de los vecinos que habían salido y bueno, y seguimos con imágenes, algunas de ellas se ven dramáticas, porque bueno, claro, había que dramáticas en el sentido que la contiguidad del antiguo barrio pues se hizo de forma bastante armoniosa, ¿no? Si pesa mucho la presentación, suele favorecer los cortes. Perdón, ¿me decís algo? Aquí estamos ya iniciando la fase final, que efectivamente es la de vivienda libre, cuando ya el conjunto de todos los vecinos están realojados. Eso fue también una de las condiciones. Hubo bastantes condiciones que voy a tratar de explicar ahora, que eran todas ellas beneficiosas, tanto para los que querían ser beneficiosas, tanto para los vecinos, y yo creo que lo fueron, como también para el propio tejido urbano, ¿no? Porque si es cierto que hubo una densificación, vamos a verlo aquí, una densificación que nos llevó a densificar el barrio hasta el punto de 4 metros cuadrados de techo por metro cuadrado, o sea, una densidad importante, pero también es cierto que, por ejemplo, aquí no vemos que se libera la punta para generar una rotonda que mejore la circulación no solamente para la penetración del barrio, sino también del conjunto del tejido adyacente. Hay que decir que las nuevas alineaciones se retiraron sensiblemente para generar aceras más amplias y sobre todo, y los vecinos sobre todo obtuvieron, voy a ir otra vez aquí a la secuencia de imágenes, voy a ver dónde estaba aquí, ¿no? Estaba en la fase final, obtuvieron viviendas. Ellos venían de vivir, las viviendas del barrio de Beurco eran viviendas de aproximadamente unos 45 metros cuadrados, viviendas humildes, pero bueno, tenían un programa de 2 habitaciones, cocina, salón y también habitadas en planta baja, las hemos visto antes, ¿verdad? En planta baja más 4 o 5 plantas, donde las plantas bajas también estaban habitadas, ¿no?
se sustituyen. Vamos a seguir. Bueno, perdón, voy a hacer este paréntesis para seguir la secuencia de las imágenes, disculpar la falta de orden en la exposición, pero bueno, es importante. Aquí estamos viendo una cosa, estamos viendo lo que ocurre bajo rasante. Finalmente, el objeto edificado, aunque vaya por fases, es un objeto arquitectónico único y completo, aunque efectivamente va por las sucesivas fases que hemos indicado antes. Y estas fases no solamente tienen su reflejo sobre rasante, sino que también bajo rasante, donde se construyen 1500 aparcamientos, pues se hacen en sucesivas planchas que tienen también su escalonamiento debido a las rasantes que existían de una punta a otra. Hay que decir que estamos actuando en un área, pues bueno, bastante grande para ser un área absolutamente urbana. Estamos en 35.000, 3 hectáreas y media, donde vamos a construir aproximadamente 200.000 metros cuadrados. Son todo cifras bastante potentes. Y entonces sí que había también era importante el maclaje de las sucesivas fases, incorporando la edificación emergente con las placas que venían escalonadas en el sótano, ¿no? Esto también requeriría una explicación muy larga, pero bueno, se fue realizando y se fue completando. En mayor detalle requeriría mucho más tiempo. Voy a seguir. Algunas de las cosas, por ejemplo, que se incorporan como interesantes es pues, lo que decíamos, el sueño del urbanista. Al ser una operación urbanística muy compacta y única, pues se pueden incorporar cosas como esto de aquí, que es la galería de servicios que recorre de punta a punta la nueva edificación, y donde se instalan instalaciones muy importantes. Recogida neumática de basuras. Vemos que desde el barrio tiene una recogida neumática de basuras que va por la galería y que se puede registrar, tiene las instalaciones de saneamiento, y estas sucesivas bandejas pues, suministran de todos los servicios de instalaciones al barrio. Y esta galería, que está aquí también, ¿no?, que va de punta a punta, pues permite el registro fácil y las actuaciones y el mantenimiento de las mismas. Vemos aquí ya una imagen de la planta baja de toda la operación. Las plantas bajas en la parte sur, la parte norte, perdón, en la parte norte tenían trasteros, ¿no? Eran trasteros porque se entendía que las plantas bajas no iban a tener porque había que dotar de trasteros en primer lugar, y en segundo lugar porque la parte menos comercial. La parte superior, la parte sur de la operación, sí que se dotó en sus plantas bajas de locales comerciales hasta 10.000 metros cuadrados, que fueron también, ¿no?, objeto de venta y de retorno de la inversión iniciada. En esta vemos aquí, se pueden explicar algunas cosas, como por ejemplo la penetración por aquí principal al sótano, que va a recorrer también todo esto por debajo bajo rasante, y apareciendo incluso una especie de calle que aparece sucesivamente en perforaciones a lo largo de toda esta rígida o dura, ¿no?, plataforma urbana, ¿no? Esta geometría, que parece un poco irregular, también responde a que los maclajes sucesivos del sótano tenían que atender a la construcción de los diferentes bloques y al funcionamiento durante la construcción de las diferentes fases de los aparcamientos, ¿no?, con salidas y con puntos de entrada y salida sucesivos, ¿no?, para que esto fuese armonioso y fuese creciendo de esa manera. Aparece aquí también, por ejemplo, algún orificio como este. Aquí teníamos también otra de las ventajas, otra de las cuestiones que se incorporaron fue una central térmica, de manera que la calefacción era una calefacción central es una calefacción central para las 1.240 viviendas, una central de cogeneración que permite un suministro bastante racionalizado, que, acompañado después como veremos, del sistema constructivo de fachada ventilada, hace que los rendimientos energéticos hayan sido altísimos, ¿no? Y el consumo de calefacción que tenían los vecinos originalmente en sus viviendas,
pues disminuyese muchísimo. Para sorpresa, bueno, tuvieron, o sea, tuvieron también muchas ventajas desde el punto de vista de sostenibilidad, de confort, por estas cuestiones que incorporamos, que era la central térmica que está por aquí. Luego veremos las chimeneas como en este bloque aparecen en la parte superior de esta instalación particular, ¿no? Otra cuestión que sí que podemos hablar es la tipología empleada, que se ve que es una tipología un poco particular. Hay unas tipologías de torres en esta zona de aquí que es más convencional, pero en los bloques lineales hay una tipología que, vamos a ver, me he ido aquí, tendría que irme aquí y seguir aquí, ¿verdad? Aquí vemos un detalle de esa tipología con pasillo central, que es una muy poco empleada en España. Es una tipología más bien americana, eso lo vemos mucho en el Bronx, por ejemplo, en Nueva York, donde hay largos pasillos con viviendas a ambos lados. Y esto tiene como ventaja que todas las viviendas son totalmente exteriores, no hay patios, todas las piezas son exteriores, y permite algo todavía mejor, que es cortar el elemento longitudinal a la carta. Es decir, que nosotros aquí tenemos, no sé si se llega a ver, pero tenemos viviendas, estas que están aquí esquematizadas a ver si soy capaz de ver esto. Sí, bueno, estas que están aquí se ve 85, 90, 54, 54 son los metros cuadrados útiles, 65, 70, es decir, en resumen, voy a ver si lo quito de aquí. En resumen, una oferta, las de 54 metros sustituían sin ningún tipo de incremento de precio las que tenían originalmente, que eran aproximadamente de 45 metros, es decir, que se les bonificaba con 9 metros cuadrados gratis, ¿no?, a todos aquellos que hacían la permuta, pero también se les ofrecía la posibilidad de mejorar, ¿no?, con unos precios tasados, y partir de estas viviendas, que son todas ellas de 2 habitaciones. Aquí tenemos algún ejemplo, a ver, esta de aquí, por ejemplo, ¿no? Pues esta es la tipo, ¿no? Bueno, esta es de 3, no, perdón. Esta, ¿cuál es? Una de 2. A ver, esta es de 2. Esta es de 2. 3. Estoy perdiendo. Las de arriba son de 2, ¿no? Esta, ¿no? Efectivamente, vivienda, salón, cocina, dormitorio, cuarto de baño. Este es el módulo básico que sustituía el módulo que tenían, que, como digo, tiene una mejora en cuanto a superficie de 9 metros cuadrados. Pero había otras ofertas que se ven aquí esquematizadas, donde teníamos viviendas de 70 metros cuadrados útiles que ya pasaban a ser 3, incluso había algunas excepcionales que venían a tener 4 viviendas. Esto se hacía de alguna forma a la carta, porque los vecinos que vivían en estas zonas, los vecinos tenían una carencia sobre el lugar muy particular. Querían su barrio, y además querían no solamente su barrio, sino querían el sitio donde estaban localizados. Son cuestiones psicológicas que son curiosas, ¿no? Y al final hay una cierta carencia sobre el lugar en el que se vive, y no querían cambiar. Así que querían estar, los que aquí se realojaron en esta zona, pues estaban sensiblemente ubicados anteriormente en esta zona, y además querían un tipo de vivienda según sus posibilidades, idéntica a la que tenían al precio por una permuta inmediata, o bien con incrementos de habitaciones, como he dicho, con unos precios tasados. Esto vengo de la tipología y me he ido por ahí, pero es que esto es lo que permitía esta elección tipológica, porque permitía cortar, ¿no?, y añadir piezas de una forma ordenada en función de esa demanda que existía. Y entonces cada vecino tuvo la vivienda que quiso, aproximadamente en el lugar que tenía y con los metros cuadrados que había en esa carta de oferta. Bueno, voy a seguir y luego en todo caso vamos donde queráis, retrocedemos para explicar alguna cosa nueva. Aquí vemos un detalle de constructivo. Bueno, tenían sus terrazas, aparecen los paneles fenólicos y la fachada ventilada. Esto daría, aquí aparece la carpintería de aluminio, ¿no?, que efectivamente donde René participó de una forma que nos explicaba antes, importante. Podemos hablar también del sistema constructivo rápidamente. Era necesario
era necesario una velocidad en la transformación, pues por una cuestión de confort de los propios vecinos, para que rápidamente estuviesen realojados. La operación se empezó a construir en el 2000 y acabó en el 2007, o sea que en 7 años las 1.240, por lo menos las 750, no, y las 1.240 estuvieron ejecutadas, antes estuvieron las 750 de realojo. Y esto se produjo también porque se emplearon sistemas bastante industrializados. Por ejemplo, en la estructura se empleó estructura, pilares in situ, vigas prefabricadas, pretensadas, prelosas, que luego dieron lugar a losas macizas, prelosas de 6 centímetros, que luego dieron lugar a losas macizas con la capa compresora de 18 centímetros aproximadamente, que daban una gran rigidez y una gran estabilidad estructural y una posibilidad de rápida ejecución. Volvimos al pretensado. El pretensado hay que tener en cuenta que fue precisamente, hago este pequeño paréntesis, el mal que tuvo el barrio, porque la luminosis, que era la patología que le afectaba, como sabéis, yo creo que porque todos sabéis, es una patología que afectaba a las viguetas prefabricadas de los años 50, años 60, ¿no? Porque el cemento aluminósico tenía la ventaja de fraguar rápidamente, pero también era muy poroso y con el tiempo pues manifestó esa fragilidad, esa porosidad que hacía que se oxidasen las armaduras, y finalmente las viviendas preexistentes empezaron a colapsar. Algunas zonas empezaron a colapsar, ¿no? Ya sabéis que el cemento aluminósico falla por cortante y no hay un aviso de deformación. Entonces, es una patología realmente, en ese sentido, grave, porque podían ocurrir episodios de colapso inadvertidos, ¿no? Esto hizo que se reaccionase, se hizo un estudio en profundidad y se vio que la forma de poder abordar este problema de patología y de realojo era la sustitución del barrio. Es cierto que además del realojo se incorporaron pues otras mejoras, como pues, una vivienda, obviamente, de los años del siglo XX, digamos, del siglo XXI, para sustituir una vivienda de mediados del siglo XX, con todas las ventajas, ¿no? Pues las que hemos dicho, de sostenibilidad, de energética, de mejores condiciones de habitabilidad, aunque sí se paga, hay que decirlo, todo eso se paga, tiene un precio, que es el precio de una cierta masificación, ¿no? Que es el aumento de la edificabilidad que permite la operación. Este es el conjunto de estas cosas las que permiten avanzar. Bueno, de nuevo, aquí se pueden adivinar los pasillos que se prolongarían por aquí. Estamos hablando, este bloque es este de aquí, y luego los pasillos que van. Esto también hace que los sistemas de evacuación que están aquí sean compartidos por los diferentes bloques, así que se minimizan los núcleos de verticales. Este portal atiende a estas viviendas en particular, pero de alguna manera estas viviendas también, a partir de este pasillo, conectarían con otros núcleos otros núcleos de escaleras que permitirían la evacuación, ¿no? Por eso son viviendas pues, bastante masivas. Esa masividad o esa sensación de masividad es la que también se pretende, es que está todo el tiempo presente, siendo conscientes de que estamos masificando una zona de la ciudad por ese motivo, pero queriendo atenuar también eso, como trataré de explicar, si me da tiempo, otra parte. Aquí vamos a ver algunas imágenes donde se aparece esa convivencia durante todo el tiempo de la reconstrucción, del derribo, realojo, construcción. O sea, estas posiblemente, quizá, yo voy a hacer la fantasía de que los vecinos estaban viendo cómo se derribaba su casa, pues quizá con nostalgia, pero lo estaban viendo ya desde sus nuevas casas que están aquí. Vamos a suponer que fuese así, podría ser. No sé exactamente cuáles eran los que estaban afectados y habían ido a cada lugar, pero podría haber sido así. Y entonces aquí, pues en esta imagen, otra vez lo mismo, ¿no? Aquí vemos la 13 Rue del Percebe que aparece aquí, y ya pues como fondo edificado las nuevas construcciones, etcétera. Lo paso así. Este es un detalle
precisamente del corte quirúrgico que se tuvo que dar al barrio. Esto era Beurco, esto también es Beurco y sigue siendo Beurco antiguo. Y estas casas no estaban afectadas por aluminosis porque se construyeron en una fase donde no se emplearon ese tipo de viguetas, y de aquí en esta prolongación, según el eje longitudinal de estos bloques, pues sí que tenían esa afección y fueron derribadas por aquí. Claro, me preguntaba Ramón el otro día si también se hizo el intento por parte de los promotores de hacerle una sustitución mayor, y yo le dije sí, se hizo la sustitución mayor. Pero claro, no vieron las autoridades municipales o políticas la necesidad de hacer una transformación de la normativa que permitiese esa mayoración de edificabilidad cuando no existía un motivo claro de patología. Esto también llevaría a muchas consecuencias. Puede ser que sea porque digamos, el arranque de todo esto puede ser por una patología, que eso es una causalidad evidente, pero puede ser también por una degradación de barrios, o sea que esto efectivamente podría ser extendido en función de cómo se entienda la mejora de barrios. Bueno, eso daría lugar a un debate. Vemos aquí de nuevo algunas zonas. Aquí estamos bajando pues igual a la -10, todavía no estamos a la -10, aquí estaríamos en la -6. Tuvimos un terreno también muy favorable, hay que decirlo, que también se puede tener mayor o menor fortuna para hacer estas cosas, para que este bloque estuviese aquí con su portal a 3 metros de la excavación, donde vamos a tener hasta la -10 para hacer los garajes que todo eso, pues tenía que o sea, también fue favorecido por una geotecnia de roca que como se ve aquí, aunque en algunos puntos había que bulonar, bueno, pero se hizo eso fue favorable. Aquí estamos construyendo ya en la fase final, esta banda de aquí, que son las viviendas libres, es esto de aquí, todo lo demás son viviendas de sustitución, claro, son 750 viviendas y son 490 viviendas las que se construyen. Otra imagen del barrio y aquí detalles de cómo se hizo, se trabajó también con los colores. Bueno, voy a tirar para atrás un segundo para ver. Vamos a ver si lo veo aquí, por ejemplo. Bueno, lo veremos después. Lo veremos después. El tema del cromatismo empleado, que era también una voluntad de luchar contra la monotonía de una edificación masiva, ¿no? Esto lo veremos después, pero sí que desde el punto de vista constructivo empleamos el panel fenólico, que no era muy habitual. La vivienda no se empleaba más bien en alguna arquitectura comercial, y sobre todo se empleaba bastante en Europa, ¿no? En Holanda, Alemania, pero en España todavía a principios de este siglo, en los 2000, justos, no era un... Y ahora sí, ya se ha generalizado, pero bueno, esto permite la fachada ventilada. Perdona, Emilio. Sí. Sí, perdona. Oye, tenemos ya algunas preguntas de intervenciones pendientes. Bueno, pues entonces, a lo mejor algunas de las las cosas estas pueden surgir durante ese turno. ¿Te parece? Me parece perfecto. Interrumpirme cuando queráis. Estaré encantado. Sí, vale, pues entonces, bueno, si te parece, le doy paso ya a José Manuel para que empiece a ordenar las intervenciones de aquí en todas las preguntas que te vayan planteando los temas. Además, si queréis que ilustra el tema, ¿no? Tiro para atrás un poco, ¿no? Bueno, Emilio, vamos a ver, un poco resumiendo lo que yo he querido entender de este fantástico trabajo que has realizado. Es decir, que surge de una cuestión absolutamente singular. Es decir, surge de un problema casi, diríamos, bélico, ¿no? Es decir, la aparición de la luminosis y la destrucción masiva en algún momento de un montón de viviendas, donde realojar es el problema fundamental, más que reedificar, es realojar, está en la base de todo, que va a ser un poco el elemento singular sobre el cual se trabaje, si no, no tendría mucho sentido esas alturas, etcétera, etcétera, que te va a permitir construir. Yo entiendo que una propuesta como la que ha realizado allí es una propuesta que tiene ese carácter tan singular que no sé hasta qué punto es exportable la idea de transformación de ciudad. Sí que has transformado, digamos, esa parte de Baracaldo, pero no hay una idea, desde el punto de vista urbanístico, has tenido que introducir tal cantidad de viviendas, esa cosa que es desde la masividad, que no te permite una intervención urbanística, diríamos, de la ciudad, más que aquella que te obliga, ese pie forzado por el cual tienes que trabajar sobre unos metros concretos,
con una pauta concreta que es realojar toda una serie de personas de unas viviendas que se van a destruir, que es un elemento social de primer orden que puede generar la ciudad. Pero claro, cuando tú transformas en esta idea que nos reúne a todos, porque de la cual estamos todos muy preocupados, de nuestras propias ciudades, a la hora de decir cómo renovamos la ciudad, cómo... yo recuerdo, por ejemplo, cuando estudiabas, ¿no? Cuando se estudiaba el Renacimiento y las ciudades renacentistas modernas, que las ciudades medievales ya estaban construidas y prácticamente no se podían elegir, había que ir fuera y hacer Palma Nova, o como todos sabemos, los españoles en América que tenían que construir ciudades de planta nueva, podían ser. Que esa idea que soporta la ciudad a veces es muy difícil de concretar. En tu caso, es decir, es tan forzado el pie que lejos de cualquier cosa dices, ¿hasta qué punto tú entiendes que esa práctica, y nos sirve para todos, de este elemento es, digamos, exportable para el mecanismo de, digamos, de reforma de la ciudad interior, de la sustitución, etcétera, etcétera? Emilio, te lo digo a ti. Sí, no, bueno, claro, cada caso tiene sus particularidades y aquí efectivamente nos encontrábamos con un caso extremo donde había una enfermedad grave, ¿no? Y entonces que había los vecinos que estaban claramente perdiendo su bien principal, porque además, como decía, pues familias de rentas limitadas o de rentas no muy altas, pues es que perdían su vivienda y no había posibilidades. Entonces, ¿cómo se hace? Se les da una vivienda nueva en su propio barrio y el precio que hay que pagar por todo eso es una densificación de una parte de la ciudad. Entonces hay que preguntarse hasta qué punto soporta una ciudad de ese tipo de densificaciones, ¿no? O sea, luego veremos si quieres, porque se hizo un intento después que quedó un proyecto, lo tengo aquí también, en el barrio en Aranjuez, en el barrio de Las Aves, donde había mucho más espacio y también tiene una patología, y ahí quizás sea más suave, era más suave la implantación. No se llegó a sustanciar porque apareció, eso fue en el 2008, y apareció la crisis económica que conocemos todos y lo abortó. Pero efectivamente puede haber... aquí la respuesta realmente es una respuesta social. Había una conciencia de que estábamos densificando y esa conciencia hizo que esa densificación fuese lo más atenuada posible desde la actuación arquitectónica. También es cierto que se les dotó de viviendas, ya vivían de infravivienda, no solamente tenían patologías, sino que las viviendas que habitaban, algunas por ejemplo en plantas bajas, con unas ventanas muy pequeñas y con deficiencias, porque no venían de una buena vivienda. Entonces la vivienda que obtuvieron como canje directo, digamos aquellas que no tenían mejoras de superficie en habitaciones, sí tuvieron muchas mejoras, calefacción central, portales dignos, espacios comunes, bueno, todo ese rollo, ¿no? Que al final, bueno, pero efectivamente, visto el barrio, desde luego, sin contar la historia, alguien puede decir, y va allí y dice, joder, ¿qué bestialidad han hecho aquí? Es cierto también que la densidad de 4 metros cuadrados por metro cuadrado pues es una densidad muy alta, pero la vamos a encontrar, por ejemplo, en Nueva York permanentemente, o sea, incluso mayor, o sea, que no es, aunque no mucho más alta, esto realmente son densidades muy fuertes, ¿no? Son densidades, es la densidad doble de la que tenía. Concretamente tenía 2 metros cuadrados por metro cuadrado y se duplica. Se duplica porque además, aparte de las viviendas, o sea, no se duplica el número de viviendas libres, pero sí son más grandes todas y son... hay comercio y hay trasteros, en fin, hay una serie de dotaciones complementarias, ¿no? Así que la respuesta es, efectivamente, en cada caso, ¿no? Habría que valorar el precio que se paga, porque para no pagar precio económico, porque no existe, hay que pagar precio, hay que buscar una compactación que efectivamente cuidada, pero que en algunos casos luego depende del lugar, pues se produce con mayor o menor brusquedad. Eso también es cierto, ¿no? Emilio, pide la palabra sí. El señor Vandrés, que es el presidente de los constructores y representante de la Cámara. Oye, sí. Bueno, Emilio, muchas gracias por todo, lo primero de todo. A vosotros. Lo segundo, yo voy a intentar hablar menos de urbanismo y más de dinero. ¿La recalificación es 1 a 4 o 2 a 4? ¿Cuánto era? ¿Cómo 1 a 4 o 2? No, se duplica la edificabilidad. Por cada metro se duplica la edificabilidad. Sí. Vale. Más o menos, en términos generales se duplica, ¿no? La edificabilidad que había en el barrio, ¿eh? O sea, el plan general lo permitía, ¿eh? O sea, el plan general de Baracaldo lo permitía, hizo un plan especial de forma interior, que estaba en concordancia con el plan general, no hubo que modificar el plan general,
porque permitía eso, pero lo cierto es que el barrio preexistente tenía una densidad de 2 metros metro y nosotros llegamos a una densidad de 4 metros metro. Eso es lo que vale. Yo me imaginaba que alguien había tenido que hacer números y que hacía falta duplicar la edificabilidad para que toda la operativa que se desarrollaba fuera viable, porque al fin y al cabo, aparte de sentimientos, el dinero es el dinero. Entonces, ya vemos que partimos del lado duplicar la edificabilidad. Segundo apartado, he querido entender en la exposición que los anteriores propietarios o ciudadanos del barrio, evidentemente les dan una nueva ubicación dentro de ese conjunto que diseñas. En algunos casos he querido entender que incluso tienen que llegar a pagar algún complemento económico. No sé si lo he entendido mal. Sí, bueno, o sea, eso era a la carta, ¿no? Es decir, el trato que se hizo con ellos fue, te cambiamos la vivienda en la que vives de 45 metros cuadrados por una vivienda de 50 y, 55, ¿no? O sea, la de 45 te la cambiamos por una de 54. Perdón, a 10 metros cuadrados más. Disculpa, Emilio, que no te oímos. No te oímos. Sí, no, vale. Sí, está bloqueado. Bueno, seguimos a lo mejor con intervenciones para el resto de los panelistas. Bueno, lo que quieras, es que tengo muchas preguntas. Porque, claro, hay que acabar de concretar. A mí me gustaría formularle una que tiene que ver un poco con una peculiaridad más. Vale. A ver, aquellos que tenían, bueno, y a un precio tasado, ¿no? Sin demasiado ánimo de lucro. O sea, es decir, si usted quiere una vivienda de 3 dormitorios en vez de la de 2, nosotros se la podemos hacer y le vamos a cobrar tal precio y eso se pactó con ellos. Y si quiere una de 4, se la vamos a hacer también. Pero claro, no estaba la permuta directa. La permuta directa en el pacto era una permuta mejorando ligeramente su casa anterior, pero no a esos niveles, que también podía. De forma que los vecinos a la carta pudieron elegir, era muy poco lo que tenían que pagar, pero del orden, o sea, era muy poco. El metro cuadrado se vendió igual a 500 euros para los nuevos, para los vecinos antiguos. No sé cómo, la verdad no tengo exactamente el número, pero lo cierto es que muchos de ellos optaron a viviendas más grandes porque lo necesitaba por necesidades familiares o por lo que quisieran, ¿no? Eso fue la cuestión, ¿no? Lo seguiría preguntando, pero... Es decir, que había una promoción, había un beneficio, si quieres, ¿no? Desde el punto de vista, o había una promoción de vivienda nueva, libre, que se vendió, las 490 viviendas nuevas, y había también una promoción de viviendas viejas, vamos a decir, de realojo, pero que tenían mejoras de superficie a petición de los vecinos que pagaban, según un precio tasado. Sí, a mí, Emilio, me gusta. Lo primero de todo, muchas gracias. Bueno, primero a Cámara por invitarme y a Emilio por su exposición y enhorabuena porque el proyecto me parece un proyectazo. Pero a mí me surge también un poco al hilo de lo que decía al principio de la intervención José Manuel, una duda que es económica y que es social, que aúna un poco las dos cuestiones. La económica, a mí me gustaría saber exactamente de cuánto costó el proyecto, es decir, de cuánto dinero estamos hablando y en qué parte el hecho de financiarse a venta de vivienda libre, si contribuyó en el 100% o hubo participación de las administraciones del ayuntamiento o del gobierno vasco complementando esa aportación de financiación por vivienda libre. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarle a Emilio si él cree que este modelo podría ser útil en ciudades donde la complejidad, que en este caso fue técnica, fue arquitectónica, fue aluminosis, provocada por la aluminosis, viene además con una situación social muy compleja. Es decir, donde en barrios, en ciudades, estoy pensando concretamente en Zaragoza, en el entorno de Pignatelli, por ejemplo, donde unido a problemas de índole técnica o arquitectónica, hay una complejidad social de familias con rentas muy bajas. Para que te puedas hacer una idea, Emilio, estamos hablando de una media del 67% con respecto a lo que es la renta media de un zaragozano en la ciudad, ¿no? Si este modelo sería extrapolable, es decir, si el hecho de que
estemos en una zona de la ciudad donde el atractivo de la vivienda libre pueda ser muy complejo por las características sociales del barrio, sería una dificultad grande para el proyecto. Creo que Emilio se nos ha vuelto a congelar. Sí, justamente cuando tenía que contestar, ¿eh? Ahora. Sí. Ahora te oímos, Emilio. Bien, no, porque por un momento se ha ido la la chispa, se nos hemos quedado desconectados. Se ha interrumpido un poco lo que estabas diciendo, perdona. Pero bueno, estaba entendiendo. No sé si has acabado ya, perdona, adelante. Sí, Emilio, sí. Sí, bueno, la economía, hay que decir que en este caso concreto, toda la aventura esta, que era también una de ingeniería financiera importante, se pudo financiar completamente, y yo creo que además con beneficios para los promotores, creo que lo puedo decir, creo que fue así, que fue exitosa en ese sentido y tuvo autonomía financiera, ¿no? O sea, no... Como sabéis perfectamente, las coyunturas de las inmobiliarias son muy variables, y ahí pues hubo la suerte de que pilló la época de crecimiento inmobiliario, del boom que estalló prácticamente cuando se acabó la construcción, o sea que culminó al borde del precipicio, ¿no? Entonces, quizá con un decalaje de unos años la cosa hubiese sido de otra manera, pero ahí la vivienda se vendía como churros, es decir, incluso hubo muchos vecinos que vivían en sus viviendas antiguas, que decidieron venderlas una vez que tenían las nuevas, porque dijo, pues yo me voy a vivir a mi pueblo, no a otro lado, no sé, igual, y ellos también hicieron negocio, lo cual está muy bien, porque las viviendas se vendieron en el mercado inmobiliario pues a precios interesantes. No te puedo dar los datos exactos de cómo fue la operación, porque la operación también, de alguna forma, discretamente los promotores la llevaron no de una forma secreta, pero sí discreta, ¿no? Yo no tenía noticias. Sí que sé lo que costó la construcción. Y puedo decir que en este caso, que la escala que tenía la construcción y la voluntad de racionalizar y introducir procedimientos constructivos de prefabricación semipesada o bueno, una serie de media, en aquella época, nos digo comedia, una media de unos 500 euros metro cuadrado. Nos costó construir el conjunto, o sea, el conjunto tengo por aquí apuntado, pero teníamos 135.000 metros cuadrados en vivienda, construimos en 1940, o sea que teníamos algo de 100 y pico metros cuadrados construidos por cada vivienda. Teníamos 13.000 metros cuadrados en trasteros. Teníamos... bueno, tengo aquí, perdona. Voy a ir... ¿Puedo ir o no? Sí. ¿Puedo ir aquí a compartir pantalla, quizá? Y lo veis. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Compartir. Bueno, aquí estamos viendo un detalle de los portales, pero voy a ese cuadro, este cuadro sí lo tengo aquí, y aquí lo veis, ¿no? Viviendas, 135.000 metros, trasteros, 13.000 metros, aparcamientos, 50.000, eran 1.500 plazas, la central térmica también consumió su espacio, hubo también unos espacios dotacionales, el ayuntamiento, en este caso, no tuvo que aportar dinero, pero sí que recibió también un pequeño beneficio, que le dimos unos espacios dotacionales de 1.100, una casa concretamente fuera un club de ancianos, ¿cómo se llama esto? Sí, un hogar del jubilado, y luego curiosamente al lado estaban le contaba a Ramón Cejas, que es una unidad de orientación sexual de los jóvenes. O sea, que esas dos cosas estaban ahí también, digo, porque era curioso las dos. La mezcla explosiva, tal vez. Y eso fue una votación que salió del ayuntamiento, y había también unos espacios comerciales. Todo eso dio como resultado final aproximadamente estos 211.000 metros cuadrados. 535 ha dicho, ¿no? El metro cuadrado. A 500. A 500 A 500, pero fíjate en los años de los que está hablando. Sí, de aquellos años, que tampoco creas tú que el IPC ha subido tanto, del año 2007, 2008 ahora. O sea que ahora será un poco mayor, pero igual es un 10% más. No sé, no lo sé exactamente, ¿no? Cómo ha subido, porque ha habido este estancamiento después de la crisis. Y habría que hacer las comparativas. Yo estoy hablando aquí de los resultados 2007.
¿no? Que es cuando se acabó la construcción. O sea, fue una construcción que, digamos, contenía el precio, fue favorable en la geotecnia, sobre todo fue favorable también en la escala de actuación que permitió el abaratamiento, la racionalización que desde un primer momento se persiguió, y esto dio como, ya a partir de ahí ya podéis hacer vosotros las cuentas, porque si son 490 viviendas libres más garajes y tal, pues hacer las cuentas yo no las puedo hacer, porque no las sé a ciencia cierta y además sería por mí una conjetura igual indebida, pero se pueden hacer. Sí que puedo decir que fueron exitosas. Eso sí que fueron. Emilio, una cosa más sobre lo que estás hablando, sí. Y hablando de otra cosa. Es decir, yo creo que una de las cosas que aparece como fundamental en este trabajo es la colaboración con la administración. Es decir, sí. Si la administración no da pie a poder participar de esta manera, el proyecto no existe. Claro. Es decir, esto es fundamental. Con lo cual quiere decir que trasvasado a otro lado, esto sí que es un elemento aprovechable en cualquier operación que se haga, ya no esta, sino en un casco, lo que sea. Es decir, la administración tiene que ir por delante en la determinación, diríamos, de aquellos elementos que faciliten la posibilidad. Es decir, que una intervención sobre un casco histórico, la administración tendrá que prever primero aquellos elementos que son comunes a la administración, es decir, lo que son pues, los alcantarillados, los elementos, las traídas de agua, las traídas de no sé qué, el pavimentado, para ir preparando, diríamos, aquel sitio que sea posible. Es decir, uno recuerda, por ejemplo, operaciones míticas, para los que ya tenemos algunos años, como fue la operación de Padua, cuando los ayuntamientos del Pichi decidieron transformar todo el casco histórico, que ahora es un casco histórico, digamos, carísimo, pero que en aquel momento vivía gente, digamos, ¿qué hacen en aquel momento? Hacen una cosa que es hacer un montón de viviendas en la periferia prefabricadas, transportar a aquella gente y renovar. Es decir, es una cosa y en un momento, además, fíjate, estamos hablando de un ayuntamiento del Partido Comunista Italiano de aquellos años. Es decir, que esa transformación compleja y difícil en cada momento es, pero sí que hay una cosa que parece que está clara. Es decir, la administración tiene que estar por delante en estos temas y además con dos razones. En este caso había una razón, diríamos, social importante. El poder dotar de viviendas a aquellas personas. Es más discutible que les dan la vivienda y luego se la vendan. Esto ya es una cosa como más discutible, pero bueno, las cosas son como son. Sí. Es decir, pero en el caso, diríamos, un poco de la administración, lo que sí tiene que tener claro que tiene que ir a mejorar. Es decir, que la proyección para esa transformación del casco no puede ser una sustitución, digamos, simplemente, sino tiene una ciudad a mejor. La ciudad tiene que ir a mejor, por lo tanto, tiene que dotarlo de aquellos elementos. ¿Qué es lo único que ha aportado la arquitectura contemporánea desde mitad del siglo XX hasta aquí? El confort. Es decir, no hay otra aportación. Las tejas estaban, las ventanas estaban, las escaleras, ¿hasta qué es lo que no había? No había calefacción, no había ascensores, no había sistemas de climatización, etcétera, etcétera. Y esto es lo que en este momento, en esos cascos y en esos elementos, tienen que ayudar a forzar, diríamos, para el sector. Bueno, eso, una intervención que lo único que hace es querer colaborar contigo, que sin administración todo esto no es posible. No, claro, efectivamente, la administración tenía una patata caliente, ¿no? Porque tenía un problema social al que no podía hacer frente. No se puede sacar de la chistera 750 viviendas gratis para unos vecinos que se quedan sin vivienda, ¿no? Así que la forma de responder a esto fue facilitando una normativa urbanística flexible que permitiese lo que hemos estado explicando, ¿no? De alguna forma sufragar la operación con un exceso de edificabilidad. Es decir, lo que hace aquí el promotor es, en vez de comprar el suelo, el suelo le sale gratis, ¿no? Uno de los factores en una promoción, suelo, construcción y gastos generales y los restos de los gastos. Aquí el suelo es gratis y lo paga con la construcción de 750 viviendas y la mejora del barrio por otra serie de circunstancias, como por ejemplo la rotonda, los retranqueos, es decir, cuestiones que se negocian, como por ejemplo dotar de 1.100 metros cuadrados extras para el ayuntamiento, que se le regala. Y todo esto forma parte de unas negociaciones donde todas las partes pues, llegan a esa armonía de acuerdo. Sin esa armonía, desde luego, donde la administración tiene que empezar, como ya te decía además, se quiso extender y, oye, ¿por qué no seguimos para adelante y ya tiramos más barrios? No se lo dejamos tirar porque aquí no hay aluminosis. Y detrás el beneficio que pueden obtener
ya es más relativo, ¿no? Porque siempre hay detrás del promotor quizá, claro, lógicamente una natural Vale, pues voluntad de lucro, desde ese punto de vista vamos a dejar que intervenga Sí. Chema Ruiz de Miño, que es el director de Suelo y Vivienda Municipal, para que esté ahí, nos diga, nos avance algunas cuestiones. Por favor, Chema. Cierra el micro. Chema, tienes que abrir el micro, que no te oímos. El micro. No se lo puedes abrir desde... Yo creo que se lo puedes abrir desde ahí, ¿no? Chema, tienes que abrir el micro, que no No. te oímos. Ya está. Ahora sí. Que decía que me disculpéis que estoy un poco en fuera de juego porque debía haber un malentendido y la verdad es que no tengo muy claro ni el contenido de la mesa, ni de lo que habéis hablado, ni de lo que tengo que hablar, porque ha sido un pequeño atraco a mano armada porque no ha habido un malentendido y yo venía a una reunión del ayuntamiento y me han pillado sobre la marcha. ¿De qué queréis que os hable? No, precisamente, un poco, digamos, esta reunión trata de reflexionar o de pensar sobre la transformación de la ciudad, en este caso a través de un proyecto que es esta transformación de Baracaldo, que se hizo hace unos años con una causa, diríamos, de emergencia, que era la sustitución de unas viviendas afectadas por aluminosis para poder hacer, cuya operación, diríamos, un poco se enmarca en que la forma de resolverlo es a través de la financiación que se obtiene con la venta, aumentando la edificabilidad y vendiendo esas viviendas para llegar a cero, con lo cual se resuelve el problema social y además. Entonces, un poco tú que estás en la Sociedad Municipal de la Vivienda y sabes lo que significa la regeneración del casco, la regeneración de las tipologías, etcétera, etcétera, esa intervención sobre la posibilidad desde la Administración de intervenir en este tipo de transformaciones urbanas. Bueno, vale. Desde luego... Puedes escribir el libro, si quieres. Uno de los temas que se ha hablado y me parece básico y además forma parte de la línea de trabajo, como bien sabe Víctor, que estamos emprendiendo desde Zaragoza Vivienda, que es la colaboración público-privada. Es que es fundamental. O sea, que el trabajo conjunto de las la administración y los promotores en el sector inmobiliario no somos enemigos, es que somos colaboradores y hay que tejer alianzas y, por lo tanto, trabajar conjuntamente. Entonces, este me parece un punto de partida y la verdad es que el proyecto de Baracaldo no lo conocía, ¿no? Y me parece increíble que sea una realidad y, como bien decía Emilio, acabado en el 2007, pues justo en el límite, ¿no? Porque probablemente, si no, igual se hubiera quedado ahí colgado, ¿no? Y es una intervención tremenda, en este caso... provocada por la luminosis, ¿no? Yo ayer precisamente estaba, que veo también a Juan Carlos Vandrés y tuve una charla con él ayer y hablábamos también de regeneración. En Zaragoza no tenemos, o por lo menos en los ámbitos que estamos trabajando, no tenemos estos problemas de aluminosis que realmente pueden obligar a actuaciones un poco más complejas. Por supuesto, claro, siempre es el aumento de edificabilidad para resolver estos problemas, ¿no? Y hay pues bueno, aumento la edificabilidad, lo vendo para solucionar problemas. Pues es una buena herramienta, con cuidado. O sea, no siempre ese aumento de edificabilidad tiene que venir en el mismo lugar. Hay veces que ese aumento de edificabilidad tiene que venir en otros lugares o en otras zonas de la ciudad, o buscar elementos de realojo temporal, pero desde luego, claro, ante un problema tan grave como era, me imagino, una zona de Baracaldo que estaba con graves problemas constructivos y probablemente ruinógenos, pues se ha dado una solución y además, bueno, pues que la gente se pueda mantener en el mismo barrio, ¿no? Que eso siempre, desde el punto de vista social, pues es un tema importante. Desde Zaragoza Vivienda estamos impulsando en estos momentos la rehabilitación de manera, digamos, con un cambio de escala. O sea, si seguimos a este nivel, hoy, por ejemplo, ayer finalizó la solicitud de ayudas a la rehabilitación del área ARRU, que ha tenido más de 400 solicitudes, ha sido un éxito, pero es que en el mes pasado finalizamos la convocatoria de ayudas a la rehabilitación del Ayuntamiento de Zaragoza 2020 y tuvo más de 1.500, 1.300 solicitudes. Hemos dado un cambio, un salto radical y entonces eso significa que los vecinos, ¿no? Los ciudadanos de Zaragoza comprenden que es una necesidad la rehabilitación energética de las viviendas
porque mejora el confort de las viviendas, reduce el consumo de las viviendas y, por supuesto, pues ayuda a que el planeta no nos lo carguemos entre todos, ¿no? Como sabemos, el tejido, los edificios son responsables del 40% de las emisiones. Entonces, en esa línea, pues estamos trabajando. Aumentar la escala de la rehabilitación, porque primero, si no, no llegamos al 2. En Zaragoza tendríamos que tener una tasa de rehabilitación de unas 6.500 viviendas al año en los próximos 30 años, de aquí al 2050, para rehabilitar todo el parque anterior a los años 80. Y eso pasa por un cambio de escala. El cambio de escala pasa, yo creo, por... la administración no puede ser el pagano de todo. La administración lo que tiene que ser facilitador y gestor de las operaciones. Puede ser una pequeña palanca de una ayuda para que realmente sea como el pistoletazo de salida, pero lo fundamental es gestionar, que las licencias sean fluidas, gestionar, aunar a todas las grandes comunidades. Estamos trabajando ahora en un sector de 1.530 viviendas con un montón de comunidades de vecinos que, evidentemente, si cada comunidad de vecinos pues va a su técnico a hacer su labor, pues, y cada uno rehabilita su portal, pues no se consiguen ni economías de escala ni una gestión integral del proyecto, ¿no? Entonces, si la administración pues, se ocupa no de las viviendas privadas, sino del espacio público y regenera ese espacio público, yo creo que eso ayudará a que las comunidades y los propietarios pues realmente se lancen a rehabilitar y regeneremos amplias zonas de la ciudad. Además, este es un modelo de los conjuntos urbanos, que aquí en Zaragoza tenemos 8 y que es replicable a toda España, porque el modelo de conjuntos sindicales en toda España tiene de este tipo, ¿no? Donde haya luminosis, pues es un problema más grande. Aquí, afortunadamente, de momento no tenemos ese problema. Y Chema, un momento, bueno, estamos de acuerdo en esa intervención de preparar, digamos, el lugar de lo público. Digamos, sería un poco como el ensanche de Barcelona cuando se hace. Cuando uno ve el plan Cerdá, lo que se expropia son los viales, no se expropian los solares, ¿no? Que es la actuación pública, pues no sería lo mismo. Parece que Fernando, usted quería decir algo. Si te parece, le pasamos la palabra a Fernando. Fernando, tú querías decir algo, ¿no? ¿Has pedido la palabra o no? Pero el micrófono. Yo también quería hacer una pregunta. Es decir, la Espera. perdón. No se escucha porque el micro... Fernando, no se te oye. Espera a ver si con el micrófono se me oye bien ahora. Empieza otra vez, Fernando. ¿Se me oye ahora? Ahora sí. Vale. Oye, gracias a la Cámara, gracias a todos los ponentes y gracias a Emilio por la explicación. Yo he hecho una pregunta que prácticamente en parte ya la habéis contestado, tanto Chema, y yo la iba a pasar un poco a Emilio y también a Víctor como concejal, como responsable de la ciudad. Quería decir, bueno, que como este tema es de una gestión complicada, era preguntar primero a Emilio, ¿cuál era la figura de la sociedad promotora? ¿Era una promotora privada 100% o era mixta privada-pública, en primer lugar? Y luego, si eso es replicable como sociedad pública, una sociedad mixta, pues bueno, lo que ha comentado Chema, ¿no? Que habrá que aunar criterios de la asociación de promotores con los propietarios de las viviendas y con la administración, con lo cual la gestión es compleja, pero creo que hay que ir por allí, supongo. Entonces era una doble pregunta que en parte ya me la ha contestado un poco Chema. Gracias. Bueno, pues en este caso la promotora era una promotora privada, era una UTE conformada por el Arcovi, que era una promotora madrileña, y ACR, que promotora constructora de Navarra. Se hicieron una UTE y bueno, aquí aunaron también lo que era pura promoción con ACR, que también son constructores. O sea que hay una buena sinergia promotor-constructor, pero era una iniciativa privada, efectivamente apoyada y negociada y propulsada por la administración pública, que si no, como reiteramos, hubiese sido imposible. O sea, que eso que se sustanció en un proyecto de remodelación interior, ¿no? Y en un PERI, ¿no? En un plan especial de reforma interior, que dio los parámetros urbanísticos para luego desarrollar ya físicamente la arquitectura y el urbanismo que vino a colación, ¿no? Creo que me habías preguntado eso, ¿verdad? Sí.
Sí. Luego iba a unar a la pregunta hacia Víctor o hacia Chema, es decir, ¿eso es posible hacer una colaboración, una sociedad público-privada entre promotores, constructores y administración para poder facilitar estos PERIs o estas sociedades para rehabilitar espacio público? En la rehabilitación de barrios, claro, lo que hay que tener en cuenta es que la propiedad es que no son promotores, son propietarios de viviendas, entonces la propiedad está completamente distribuida. Entonces, hay 1.530 propietarios, ¿no? Ahí no existe en este caso la figura del promotor, pero lo que sí que hay que hacer es tratar de que la administración gestione y aúne y eso es lo que estamos tratando de gestionar desde Zaragoza Vivienda, para que la escala no sea portal a portal, sino que pasemos a la escala de barrio. Y luego, lo que os decía yo antes, que le había preguntado a Emilio, pero se ha cortado un poco, yo creo que replicar en diversas zonas de la ciudad es complicado. Por una cuestión, yo creo que aquí todos sabemos que el éxito fundamental de Baracaldo fue que el producto que salió en venta de vivienda libre era muy atractivo pegado a un barrio con unas complejidades sociales que intuyo, sin conocer, que no son las complejidades sociales y socioeconómicas que tenemos en algunos barrios de la ciudad. Con lo cual yo Fernando, más que replicar lo que es el proyecto, lo que sí que es replicable es lo que habéis comentado todos y lo que comentaba Chema, que es pues acudir, y en eso estamos, o por lo menos lo intentamos, a ese modelo de colaboración público-privada, no tanto en conformar sociedades que pueden ser instrumentos útiles. En Zaragoza hubo alguna experiencia previa, no sé si recordáis algunos, que la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda y Ibercaja conformaban una sociedad que se llamaba Desarrollos Vivir Zaragoza y alguna promoción hicieron, pero yo creo que la utilidad en estos momentos pasa más por esa colaboración público-privada y porque la administración seamos facilitadores, generemos el clima necesario para atraer una inversión privada, que el hecho en sí de conformar sociedades mixtas, que en casos concretos, no obstante, Fernando, sí que pueden ser fórmulas a estudiar, pero yo creo que con carácter general es mucho más interesante lo que planteaba Chema. René. Sí, yo recuerdo que viví mi humilde participación en este proyecto con un poco de sentimiento de pionero. Y me imagino que Emilio también lo debería de sentir porque hay que tener en cuenta que no era el primer barrio que se rehabilitaba, evidentemente, pero sí que es cierto que la fórmula era digamos que considerada en su conjunto, tenía ciertos tintes de, como digo, de pionero, porque hay que tener en cuenta que en el año 2000 no existía el código técnico y él ya estaba muy preocupado por la eficiencia de la nueva construcción. Utilizaba, como decía antes Emilio, pues fachada ventilada. Yo recuerdo que precisamente el origen de la reunión que yo tuve con Emilio era porque nos habían tratado de explicar cómo eran los premarcos que había que montar, nos hablaban de un concepto que había nombrado Emilio, que se llamaban premarcos telares, no eran capaces de explicárnoslo y entonces yo, oye, vamos allí, vamos a ver cómo lo resolvemos. Y claro, tenía una importancia capital, pues porque iban a ser los que iban a marcar el replanteo, por ejemplo, luego de la fachada de fenólico y así sucesivamente, o sea, y luego además hablaba también un poco Emilio de la industrialización. Quiero decir que había una serie de elementos que consideraban que configuraban un proyecto, pues bueno, pues con un cierto carácter de pionero. Teniendo en cuenta que además esto se desarrollaba en un entorno de demanda galopante donde lo que, más que preocuparse de rehabilitar barrios, lo que se preocupaba era de desarrollar terrenos y crear nuevas zonas urbanas, pues todavía era también más raro en aquel momento, ¿no? Pero se da la circunstancia de que hoy, por primera vez, yo voy a cumplir 60 años el año que viene y es la primera vez que me toca vivir una crisis con esta pandemia en la cual, bueno, pues no se demoniza el sector de la construcción, sino que incluso podríamos hasta formar parte de la solución. Que no ¿no? hablen de nosotros.
Sí, el sector de la construcción podría llegar a formar parte de la solución en este caso. Entonces, como está claro que la demanda está íntimamente vinculada a la capacidad de endeudamiento de los futuros compradores y vivimos un entorno, bueno, pues que aunque el origen es sanitario, pues al final genera una crisis económica y eso depende mucho de la financiación. Bueno, pues a lo mejor este tipo de fórmulas, pues podrían a lo mejor ser capaces de generar una demanda adherida, una demanda que no iría por los caminos habituales. Y a mí me gustaría que Emilio, con esa experiencia de haber hecho esto en un entorno, bueno, pues donde no era normal, como digo, era de demanda galopante, ahora mismo esto podría servir como un generador de demanda adherida, pues si hay suficiente caldo de cultivo en las ciudades en este momento para que pudiera notarse en la actividad económica futura a utilizar esta fórmula de éxito. Sí, me has preguntado. Bueno, ¿intervengo yo? Perdonad. Sí, Emilio, sí. Uy, se quedó por... No sé si queréis que intervenga yo. Sí. Bueno, de alguna forma, René, esto ya ha surgido aquí en la mesa, me parece, ¿no? Es decir, que cada circunstancia particular hay que estudiarla en detalle y tendrá sus características con la respuesta. Genéricamente podemos decir, de una forma muy genérica, que el suelo es un bien que ha tenido un precio altísimo y si se puede disponer del suelo por vías económicas fáciles, eso puede ser la riqueza que mejore la actuación. Eso es en definitiva. Si queréis os pongo un ejemplo, no sé si puedo poneros un ejemplo de una actuación, la que he mencionado antes, a ver si lo puedo hacer, porque creo que es interesante, que es una intentona que era de mayor calibre con la Arcovi. Una vez visto el éxito que como esta operación tuvo éxito, pues voy a hacerlo aquí. Se intentó hacer y se hizo un proyecto bastante avanzado en el barrio de Las Aves en Aranjuez. Y estamos hablando de 2000, ¿cuántos eran estas? 2000, casi 3.000 viviendas. La operación era mucho mayor. Este era el barrio. Aquí se ve que estamos en una situación mucho más esponjada, por decirlo de alguna manera. No hay tanta presión demográfica. Pero la patología que tenía y que sigue teniendo, malheureusement, el barrio de Las Aves, es que aquí había unos yesos expansivos que habían generado unas patologías también brutales y no sé si lo habrán podido paliar, pero en aquella época pues estaban afectadas el conjunto de todas las viviendas. La operación aquí vemos las viviendas que se derriban, las viviendas que se construyen con cierta facilidad porque el tejido lo permite y sucesivamente vamos tirando bloques, este era el plan, y se va construyendo un nuevo barrio que realoja a todos los vecinos, no de una forma tan tensa. Por eso lo quería poner como ejemplo, porque esto es, a diferencia del caso de Beurco, sí que tensionaba la densidad. En este caso no se aportaba una gran tensión, prácticamente las alturas quedaban iguales. Lo que pasa es que la trama urbana era suficientemente generosa en origen como para permitirlo. Y entonces pues se llegaba al final a este. Mira, si pasamos aquí, disculpar, eso. Sí, os puedo enseñar, a ver, estoy otra vez, aquí, estoy otra vez. Sí, bueno, en lo que fue, esto fue el proyecto que se quedó en proyecto, ¿no? Pero que, sí, porque aquí, a diferencia de Beurco, Las Aves empezó en el momento crítico, que fue el momento crítico en el que acabó Beurco. Beurco acabó en el punto, se acabó la dulzura y a partir de aquí empezó la amargura y este proyecto de Las Aves se frustró. Pero bueno, como ejemplo también de una intervención que basada en sucesivas etapas en el realojo, en satisfacer y mejorar las necesidades de los vecinos, mejorando su vivienda e incrementando la edificabilidad, se podían conseguir resultados que parecía que repartían beneficios para todas las partes, ¿no?
para los vecinos, para la ciudad y para los promotores, que tienen que también, con su esfuerzo, pues ser remunerados, ¿no? En un equilibrio natural. Perdona, sí, Emilio, tenemos de las personas que nos están escuchando a distancia, de tu panel, tenemos un par de intervenciones que les doy paso ahora con alguna pregunta o no sé si algún comentario. Va a ser la intervención de José Ángel Goyeneche de Landa Propiedades en la visión, digamos, de la venta de la inmobiliaria, y tenemos también a Lucio de la Cruz, el gerente de la Asociación del Colegio de Arquitectos Técnicos. Primero, José Ángel Goyeneche, creo que querías comentar algo, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Hola. Y primero, gracias a la Cámara por la invitación y felicitar a Emilio y a todos los intervinientes porque ese magno proyecto sacado con éxito es como digno de aplaudir. En Zaragoza yo creo que hay otras necesidades y otras casuísticas, pero yo creo que yo como representante pues, del colectivo de APIs en este foro, pues también tenemos algo que aportar, hace poco estuvimos con Chema Ruiz de Temiño reunidos. ¿Por qué? Pues porque se habla de que hay entre 10 y 13.000 viviendas vacías en Zaragoza y sin embargo hay una necesidad social y de todos los índoles para poner en renta esas viviendas que podrían estar vacías. Entonces, creo que podemos aportar bastante a todo el conjunto de los interventores en este tema. Y me gustaría preguntarle a Emilio si en esa actuación también hubo necesidad de acudir a profesionales para la reubicación o para el realojo temporal, o cómo se solucionó ese tema, por favor. Pues bueno, efectivamente, la armonía entre derribo, realojo y realojo definitivo era un tema fundamental. Es bastante complejo, ¿no? Yo al principio he mostrado unas imágenes. Las primeras viviendas que se derribaron necesitaron previamente de la construcción fuera del barrio de un bloque de viviendas. Eran las 150 primeras viviendas. De las 750, digamos 600, se realojaron con el método empleado para ir sustituyendo unas viviendas por otras, pero había que arrancar en algún momento y no había sitio en el barrio. Así que, a diferencia de las aves que hemos visto antes, en las aves había sitio. Por ejemplo, en ese proyecto que hubo hecho, porque esto, claro, depende de cada lugar. En Beurco no había sitio para construir un primer bloque. Así que el primer bloque se construyó, de 150 viviendas, se construyó fuera del barrio. Entonces, eso permitió derribar las primeras 150 viviendas que previamente se habían realojado fuera. A partir de ahí, sí que hubo unos mecanismos donde se iba derribando y se iban construyendo, y porque se construían más de las 150 en la primera fase, con lo cual se podían realojar más vecinos que a su vez dejaban sus viviendas, que incluso se rehabilitaban inicialmente, provisionalmente, para hacer realojos provisionales. Eso es de una cierta complejidad. Algunos, tengo que decir, que también de una forma muy creativa, porque se lo ofrecieron a los vecinos, se fueron a Benidorm a pasar ahí 2 años. Así que le dijeron: ¿usted quiere que le realojemos en una nueva casa? Lo sospechaba, no es Pignatelli. Es más barato ir a Benidorm que hacer. Claro, y algunos lo decidieron así, otros no querían abandonar el barrio, entonces se ofrecieron todo tipo de facilidades, digamos, también a libre elección. Pero bueno, la idea fundamental era minimizar las acciones de construcción extra, ¿no? Y hacer que todos esos realojos fuesen siendo progresivamente realizados con la nueva construcción. Sí, Lucio, ya una última intervención tuya, que llevamos con el tiempo ya avanzado. Bueno, nada, muy cortito. Agradecer en primer lugar a Cámara, Emilio, y a todos los asistentes por este coloquio que está siendo súper interesante. Y me gustaría apuntillar una afirmación que ha dejado por ahí velada René, y yo afirmo con cierta rotundidad que sí, esta vez el sector de la edificación vamos a ser parte de la solución. Entonces, nada, únicamente, Emilio, yo una pregunta. En 2013 se materializó cierto giro legislativo en el sentido de intentar impulsar en España las políticas de regeneración y renovación urbanas. Incluso se agilizaron ciertos canales para aumentar la edificabilidad con el hecho de financiar estas posibles operaciones, ¿no? Pero, sin embargo, yo me acuerdo que se vivió esto con cierta ilusión, pero han pasado 7 años y en España, salvo casos muy testimoniales, muy concretos, realmente hay muy poquito.
Y ahora yo creo que en el 2020 estamos otra vez en una situación que a mí guarda un paralelismo con 2013 en cuanto a la ilusión, ¿no? Por lo que viene en los próximos años. ¿Qué barreras tú crees que han existido para que esto no se haya materializado con tu experiencia? ¿Y qué crees a lo mejor que qué palancas deberían activarse? Gracias. En el 2013 todavía no habíamos salido de la crisis que nos invadió que empezó en el 2008, que quizá tomó el punto culminante en el 2011, ¿no? Y estábamos saliendo y hemos vuelto a recaer, ¿no? Con fiebre, ¿no? Quizás esa sea una de las causas, ¿no? Pero lo cierto, yo creo que efectivamente es un mecanismo que permite repartir beneficios para todas las partes sin ningún abuso. Es decir, porque el suelo es uno de los elementos que encarece más la vivienda, lo encarecía enormemente. Es decir, precios o con mecanismos como los que hemos visto u otros que se puedan aportar. Así que esta ley del 2013, pues no lo sé, no sé por qué habrá fracasado, quizá por ese contexto económico al que me he referido, por una falta de voluntad, no sé, porque estoy seguro que todos nosotros tenemos esa voluntad de cooperar, y la cooperación en cuanto salta la chispa, las diferencias que puedan existir entre las diferentes partes que tienen que colaborar van a poderse poner de acuerdo, ¿no? Hablo de la administración, de la promoción privada y por los vecinos que van a tener que tienen que tener también un beneficio en el caso de que haya una patología, y por supuesto los técnicos pues encantados de participar, solo faltaba, ¿no? En nuestro oficio. Bueno, oye, pues ya como el tiempo transcurre para todos, es decir, vamos a dar por finalizado esto que podríamos estar aquí hablando hasta la semana que viene y todavía nos faltaría tiempo, ¿no? Así que primero agradecerte, Emilio, tu tiempo, agradecerte la narración de los hechos, que a todos nos suma experiencia, y a todos los participantes por sus preguntas y por su interés. Dicho esto, creo que nuestro consejero de urbanismo tiene la palabra, creo, no. Bueno, el formalismo de la clausura, yo creo que después de lo interesante que es que Emilio, con su generosidad en la explicación y de darnos a conocer un proyecto tan extraordinario como este, yo creo que no hace falta el formalismo. Yo simplemente agradecerle a Cámara la invitación y agradecerle a Emilio. Sospecho, Emilio, que la generosidad que has puesto al explicarnos tu proyecto es la generosidad que pusiste en el esfuerzo de sacarlo adelante, ¿no? Y sobre todo, yo creo que el gran éxito de cuando se aunan tantas voluntades, eso es una máquina pesada, tremenda, pero a la vez muy frágil. Sospecho que tuviste mucho que ver con que esa fragilidad no se manifestara. Así que enhorabuena, y por nuestra parte como administración pública intentaremos que, puesto que coincido en que la construcción puede ser una solución y puede aportar soluciones a esta pandemia, que Zaragoza esté entre las ciudades que han sabido acudir a la solución y que no genere problemas. Muchas gracias a todos. Gracias.